Buenos días, mi nombre es Gleice Ramírez y el día de hoy con mi compañero Tomás Jesucho hablaremos sobre el narcotráfico, la séptima papeleta y la violencia en Colombia. El narcotráfico. El comercio ilegal de drogas en Colombia tiene su origen en el tráfico de marihuana durante los años 60 hacia el mercado estadounidense. El uso de la hoja de coca y otras plantas había formado parte de la América del Sur, pero la demanda mundial empezó durante las décadas de 1960 y 1970, aumentando la producción y procesamiento de cocaína en Colombia. Se implementaron leyes de prohibición en Estados Unidos y en Colombia para sofocar el efecto negativo de las drogas en la sociedad y castigar a quienes la cultivaban, poseyeran, comercializaran o distribuyeran. Cárteles de tráfico de drogas. Estos se fundaron hacia finales del Frente Nacional y comenzaron de la década de 1980. Se estima que entre 1974 y 1980 el Cártel de Medellín estaba integrado por Pablo Escobar, los hermanos Ochoa, Gonzalo Rodríguez Gacha y Carlos Leder. El Cártel de Medellín fue de los más importantes, ya que fue una organización criminal colombiana que se dedicaba al tráfico de cocaína, terrorismo y entre otras actividades, siendo uno de los principales actores del conflicto armado colombiano en las décadas de 1980 y 1993. La estructura criminal fomentó la corrupción en Colombia para favorecer sus ambiciones, presionando al Estado y a la clase política colombiana en la llamada a realizar una Asamblea Nacional Constituyente que dio como resultado la abolición de la extradición de colombianos hacia el exterior. Guerra contra el narcotráfico. En Colombia la guerra contra el narcotráfico empieza el 30 de abril de 1984, fecha del asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, ordenada por el líder del cártel de Medellín, Pablo Escobar. Una firma de un tratado de extradición con Estados Unidos. Durante este proceso, los cárteles se agruparon bajo el nombre de los extraditables y con el lema de preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Buscaron entre muchas formas de que no se aprobara esa ley. Tras esta decisión, el terrorismo a manos de los cárteles se recrudeció y dejó a miles de víctimas mortales. La respuesta del Estado a cada acto violento se reflejaba con la confiscación de bienes y cargamentos de drogas y la captura masiva de aliados o miembros de los carteles, que a su vez respondían con mayor sevicia y sometían a Colombia a una ola de violencia continua. Y durante los años 80 de un país dominado por el narcotráfico, se veía día a día en las páginas de los diarios mostrando cómo todas las esferas de la sociedad estaban siendo afectadas por este crimen. El secuestro. El secuestro fue una de las modalidades de violencia más deleznables reivindicada por los grupos armados ilegales como un instrumento de guerra. Progresivamente fue adquiriendo un carácter extorsivo y se universalizó, envileciendo más el conflicto en esta época del narcotráfico. El secuestro fue uno de los elementos recurrentes a las guerrillas como el M-19, lo usaron para ejercer presión contra el Estado y extorsionar a grupos narcotraficantes, y estos a su vez lo emplearon para chantajear al gobierno. El secuestro de la hermana de los Ochoa, jefes del cartel de Medellín, a manos del M-19, los llevó a conformar un grupo llamado Muertas Secuestradores, a través del cual combatieron los grupos de guerrilleros. Sin embargo, también recurrieron a esta misma práctica contra periodistas como Diana Turbay y Francisco Santos. La séptima papeleta. La séptima papeleta consistió en una votación surgida como iniciativa de los jóvenes estudiantes que se propuso para aprovechar las elecciones oficiales del marzo de 1990 en el país. El movimiento estudiantil propuso incluir un séptimo voto, promovida por un grupo de estudiantes de diferentes universidades, dio origen a varias reuniones para efectuar un nuevo pacto social. Fueron numerosas las reuniones que se efectuaron por estos jóvenes líderes, quienes, preocupados por la situación de su país, buscaban alternativas de solución a la crisis de violencia en Colombia. Las votaciones. Las elecciones se depositarían en 6 papeletas, la de senadores, representantes a la Cámara, alcaldes, diputados, gobernadores y concejales. La ciudadanía buscaba expresar con un voto adicional. Esta sería la séptima papeleta. La exigencia de conformar una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución de Colombia. Hubieron 6 papeletas para 6 elecciones, pero hubo una papeleta adicional a las oficiales que no estaba pautada y terminó siendo la más importante. Esta se llamó la séptima papeleta y fue repartida en las calles o impresas en periódicos para que la gente la recortara y la metiera en las cajas de votación. Principales motivaciones. De las principales motivaciones para generar este proceso fueron la corrupción, la violencia
y el asesinato del líder político Luis Carlos Galán. Pero también existían los impulsores de la SP, que eran estudiantes, la mayoría de derecho, que rodaban los 20 años y recogían el hartazgo general de los colombianos en un momento crítico. El Estado colombiano se enfrentaba en una cruenta guerra a los carteles del narcotráfico. Las tasas de homicidios eran las más altas del mundo. Los atentados contra la población civil eran frecuentes y 6 guerrillas buscaban derrocar al gobierno. ¿Qué se consiguió? Aparte de lograr expresar el sentir del pueblo colombiano, en especial de una generación que interpretó la coyuntura y el agotamiento social originado por la violencia, esta acción política permitió que posteriormente el gobierno del presidente César Gaviria se convocara a constituyente. Sin embargo, en ese momento Colombia se enfrentaba a una ola de violencia y de inconformismo político que desató en los jóvenes un fuerte rechazo al poder institucional. La indignación colectiva de movimiento estudiantil, como se denominó, se tomó las calles y a través de una revolución pacífica nacional dio origen al movimiento del constituyente. La violencia en Colombia. El conflicto de la violencia llegó a acentuarse con el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, hecho ocurrido el 9 de abril de 1948. Su muerte activó una fuerte revuelta que tiene por nombre el Bogotazo. El Bogotazo fue uno de los primeros actos violentos de la época conocido como la violencia, periodo histórico colombiano del siglo XX, en el que hubo enfrentamientos entre simpatizantes del Partido Liberal y el Partido Conservador, caracterizado de extrema violencia, que incluyó asesinatos, agresiones, persecuciones y destrucción de la propiedad privada. En el siglo XIX, el Partido Conservador y el Partido Liberal de Colombia se dieron a conocer. El primero se caracterizó por tener una agenda continuista del sistema social y político, que protegía los intereses de la clase adinerada, mientras que el segundo se presentaba como una alternativa reformadora y en defensa de los intereses de comerciantes y grupos menos favorecidos de la sociedad. La lucha entre ambas fuerzas se evidenció a través de 54 guerras civiles, 14 de conservadores contra liberales, 2 de liberales contra conservadores y 38 de liberales contra liberales. El enfrentamiento terminó desencadenando en lo que se conoce como el periodo de la violencia. El Frente Nacional. En 1956, el Partido Conservador y el Partido Liberal firmaron el Pacto de Benidorm en España, un acuerdo que establecía el sistema de alternancia política entre ambas fuerzas. Este pacto tuvo vigencia hasta el año 1974 y fue defendido como un regreso al sistema democrático, después de la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla. Sin embargo, el pacto incluía únicamente a los dos partidos tradicionales, razón por la cual se originó el surgimiento de movimientos opositores: el Movimiento Revolucionario Liberal, la MRL, el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, la MOIR, y Alianza Nacional Popular, la ANAPO.